Conductor, actor, divino tipo, Sergio Bonal. Buen día, Sergio. ¡Bravo, Bonal! ¿Cómo estás, Amalia? Buen día. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿y vos? Bien, perfecto. Medio entrecortado, pero por eso te hice la pregunta. ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos muy risueños acá, Sergio, nosotros. Estamos... Sí, los veo, subidos al pony. Sí, todo. ¿Qué mejor manera de arrancar el día que con buen humor, ¿no? Con buen Con buen humor. Así, puede ser un chiste del primero del día. ¿Cómo? Un chiste, muy mal. Te escucho entrecortado y me desespero. Y sí, es así. Vos decime, si no nos escuchás bien, hablaremos en unos minutos. Claro. Ahí está. Me hace acordar cuando éramos chicos y usábamos el walkie-talkie. No sé si vos lo usabas, Amalia. Sí, walkie-talkie me encantaba. Y si no te lo armabas, te lo inventabas con un vaso, un piolín, ¿te acordás? Y uno ponía un vaso de plástico de un lado y el otro ponía del otro. ¿Te acordás? ¡Qué antigüedad! ¿Te acordás de eso? Sí, hablabas claro. en tu casa con tus Muy hermanos bueno. con el vaso y el otro se iba a una habitación allá lejos con él. Y acá estamos, chicos. Sí, claro. Y sobrevivimos, acá estamos. Bueno, escúchame, Sergio, contanos todo lo que vas a hacer. ¿Vas a estar haciendo una obra con Nito Artaza? Sí, la hicimos en el verano, una obra que se llama Hermanos en Llamas. Una creación de Camblor, Guerra y Marcos, una producción de Aldo Funes, y ahora la estamos armando para hacer acá en Buenos Aires, en el Teatro La Casona, a partir del 6 de junio, seguramente. A partir del 6 de junio. Escúchame, ¿cómo te llevas con los streaming, con toda esta cosa? Hablábamos hoy, hace un rato, con los chicos de las redes, presentamos hoy hacen 20 años del primer video de YouTube, ¿viste? Lo estuvimos presentando ahora hace unos minutos. ¿Y a vos en qué te sumó? Si es que te sumó, pienso que sí, las redes. Mirá, es un cambio que uno tiene que saber entender y tratar de subirse, pese a que ya viene de otra época. También yo tengo que tener claro que vengo de otra época. En mi época yo tenía que venir, yo soy nacido en Mar del Plata, yo me acuerdo que tenía que venir desde Mar del Plata a hacer un casting, dependiendo un poco del humor del productor que me estaba tomando el casting, y tratando de que el hombre, no sé, que le caiga bien lo que yo hacía para poder entrar a un programa de televisión, y así uno fue formando la carrera. Claro. Hoy todo eso de alguna manera, digamos, quitó como varias barreras, porque alguien que tiene un teléfono se acerca directamente a su público a través del teléfono, subiéndole a una red social, y ya quitó a todos los productores del medio. Que está buenísimo, te digo, está buenísimo para entender a la nueva generación. Yo desde mi punto de vista intento conectarme con la gente que me sigue a mí. Yo, obviamente, a mí no me siguen ya los chicos por una cuestión generacional, y lo tengo muy claro, pero trato de conectar con la gente que me sigue a mí a través del medio. Me llevo bastante bien, tengo mis buenos seguidores, tengo buena conexión, intento responder cada uno de los mensajes. Me parece que está bueno, ¿viste? Es un cambio y uno se tiene que sumar. Por supuesto, y el humor, ¿en cuánto cambió? Y ahora también abro la charla con los chicos, con Lucas, con Rosy y con Facu. El humor en sí mismo, siempre hablamos del cambio de lenguaje, de palabras que se pueden usar. ¿Vos tuviste muchas dificultades, ninguna con este cambio? No, dificultades no tuve ninguna. Lo que sí hice, me pareció a mí oportuno hacer, es modificar un poco el lenguaje o la cuestión de la que nos reíamos antes. También tiene que ver con la edad. No sé si te pasa, Maya. Me parece que uno, cuando era más joven, se reía por el desparpajo que te da la misma juventud, te reías de ciertas cosas y te permitías reírte de ciertas cosas, que después, cuando vas madurando, te das cuenta que no está tan bien reírse de eso. Entonces empezás como a cambiar un poco. Sí. Y aparte del cambio que hubo en la sociedad, que la sociedad, digamos, fue tomando el humor de manera diferente, bueno, también sumé eso al cambio y a las rutinas, y hay cosas que, bueno, había chistes que cosificaban a la mujer, los dejamos de lado, había chistes que tenían violencia de género, los corrimos a un costado. Digamos, de alguna manera fui seleccionando un poco el material para hacer arriba del escenario, sí, obvio. ¿Y qué tema hoy, sacando estos que, digamos, no se pueden o no convienen o ya están fuera de época, hoy, cuál es el tema que hace reír a la gente? ¿Cuál es? Las redes, por ejemplo, el cambio de época. Yo me río mucho del cambio de época y de todo lo que estamos viviendo nosotros con esto que estamos hablando. Nosotros, los de cierta generación, estamos viviendo un cambio muy profundo, porque la tecnología nos cambió la vida absolutamente, ¿viste? Nosotros hoy, qué sé yo, abrir un Facebook, que te den un toque. ¿En dónde me dan el toque?
un me gusta, ¿a quién le gusta? Viste que hay costumbres que son rarísimas. Claro, claro. Claro, claro, totalmente. Es un lenguaje que lo podés llevar al humor, ¿no es cierto, chicos? Así es. Sergio, querido, soy Luca. Bueno, te felicito porque sé que le fue muy bien la temporada. Quiero saber cómo es compartir con un capo cómico como Nito, que viene de hacer rubro años y años con Miguel Ángel Cheruti, que ha también cambiado un poco su faceta y ahora estás vos al lado de él. Digo, supongo que en algún momento has sido público de Nito, vos como actor, y ahora laburar con él. Claro, Luca, yo era público de Nito en sus primeros, en los comienzos, allá en el Teatro Refasí, primero el Teatro Versalles, que yo estudiaba teatro y los iba a ver a ellos, porque tenía una cosa muy creativa, Nito, ya desde el espectáculo muy chiquitito que hacía en el Teatro Refasí, por ejemplo, que era una salita de 200 personas, que después la hice yo, tenía cosas muy creativas con el Negro Álvarez, como los títulos, los comentarios. Decía, qué sé yo, mucha gente nos aplaudió de pie, decía el afiche. En el último espectáculo mucha gente nos aplaudió de pie. Y abajo en chiquitito te ponía, no había butacas. Claro. Esas cosas, claro, esas cosas eran como divertidas para la época. Sí. Y yo iba a verlo mucho a Nito. Y hoy compartir con él, la verdad es que es un placer. ¿Te acordás que iba...? Una repregunta más, ¿te acordás que fue el que inventó, digo, después de Palito Ortega, ¿no? El hecho de ir cuando la gente sacaba la entrada en Mar del Plata o acá, sobre todo en la temporada de verano, en la ventanilla, él iba con el café a la mañana para que la gente lo conozca, lo salude y tener ese contacto con el público. Directo, él iba a la mañana con termos de café a llevarle a la gente. Eso también lo muestra y lo pinta como persona y empresario. Claro, totalmente. Tal cual, tenía muchas cosas que yo después con el tiempo, mira, yo con el tiempo empecé a hacer teatro, ¿viste? Primero empecé con el unipersonal y después empecé a hacer revistas un poco más armadas, trataba de invertir un dinero en eso, me di el gusto de contratar a Juan Carlos Mesa, que lo idolatré, y después tuve la oportunidad de trabajar con él, o de contratar a Gogo Andreu, o a Mario Sánchez. Exacto. Y todo esto que yo hice posterior a Nito, fue un poco porque lo aprendí de Nito. Después, en estas charlas de verano, se lo decía. Digo, yo te miraba a vos y había cosas que eran absolutamente copiables y dignas de copiar, porque la verdad estaba buenísimo. Como, por ejemplo, rescatar gente que ya no tenía tanto espacio en la tele y volver a traerlo, porque la gente, el público sigue teniendo el mismo cariño por esa gente. No lo ve en la tele. Entonces, seguro. Cuando lo veían en el teatro, Juan Carlos Mesa. Yo me acuerdo cuando fuimos con Juan Carlos Mesa, el elenco era Juan Carlos Mesa, Silvina Luna, María Eugenia Ritó, Jimena Capristo. Y yo te puedo asegurar que esa mezcla de Silvina Luna, que venía de Gran Hermano, María Eugenia Ritó, que venía de Corona, Capristo, que venía de Gran Hermano, con Juan Carlos Mesa, la mezcla fue sensacional. Pero en realidad el origen y el meollo, un poco lo había sacado de Nito. Esa es la realidad. Yo trataba de ver qué es lo que salía bien al otro, y yo digo, vamos por este camino. Vamos por ese lado. ¿Y este año? No, ¿y este año qué decías? No, y este año poder compartir cenas con él y de alguna manera confesarle todo esto, él me decía, bueno, pará, y Nito era muy generoso, él me decía, Sergio, ¿vos te acordás que una vuelta yo te mandé un secretario? Y es cierto, una vuelta él me mandó una persona para ver qué me hacía falta en el teatro, y yo no podía creer ese gesto. Yo digo, Nito, yo no lo conocía a Nito, le digo, Nito, sí, dice lo que haga falta acá, si te hace falta un telón, si te hace falta... No, un tipo absolutamente generoso, Nito, y este año la verdad que me encontré con un gran compañero. No, cuando hiciste el chiste de la butaca, están del público aplaude de pie, porque no hay butacas, me hiciste acordar al tiempo en que había muchos tipos de humor para elegir. A mí lo que me parece hoy es que no hay tanta diversidad de humor para elegir. ¿Por qué te digo esto? Porque me hiciste acordar, por ejemplo, a los Lelutier, que eran tipos que no decían ni una mala palabra, ni un chiste sexual grosero, nada, y eran un éxito. El éxito de los Lelutier, yo digo, fue increíble, arrollador, por años e internacionalmente. Entonces vos tenías ese tipo de humor, tenías el humor de Videomatch, tenías el humor del monologuista, ponele de otra época, pero un Luis Landricina, ponele, ahí tenías otro, tenías un humor de cordobés del Negro Álvarez, tenías como muchos tipos de humor para elegir. Yo no lo veo eso hoy, o estoy equivocada capaz, no sé, ¿qué opinás? No, tenés razón, Amalia, ¿sabés por qué? Porque hay mucho miedo a la cancelación. Hoy... A ver, antes pasaba esto. Antes había un programa de televisión, por ejemplo, vamos a dar dos puntas, Minguito y Olmedo. Sí. A uno le gustaba la picardía, al otro le gustaba el humor blanco de Minguito. Bueno, la gente lo miraba en su casa
y emitía la opinión entre las 4 paredes de su casa o a lo sumo en su grupo de amigos. Hoy esa opinión se transforma en una bola de nieve a través de las redes. Entonces, a veces genera una corriente, viste, que vos decís, uy, mirá lo que están diciendo en las redes, y se cree que todo el mundo está diciendo eso. Y no es todo el mundo, es lo que están hablando ahí. Pero eso genera miedo también para los productores a la hora de hacer algo en televisión, porque lo que menos quieren es una cancelación. Estamos viviendo una etapa un poco rara en ese sentido y deberíamos volver un poco para atrás y que haya, como vos decís, diversidad en el humor. Porque también hay que respetar la forma de pensar del otro. Si al otro le gusta un humor más pícaro, ¿quién soy yo para juzgarlo? Totalmente, claro, es así. Pero el tema es que tampoco hay. Yo hoy no veo que haya un formato, te digo, tipo Lelutier, así, una banda humorística con una línea tan clara como tenían ellos, tan ensayada, que me acuerdo que contaban que iban a terapia todos juntos, iban al psicólogo para ver cómo convivían entre ellos y cómo se ponían de acuerdo en los contenidos y cómo se destacaba cada uno o no, ¿viste? O sea, como muy elaborado ese contenido. Yo no lo estoy viendo hoy, sinceramente. No sé qué dice Rosy. No, porque no se da hoy. Hoy no se da. Hoy tenés... No. Y te digo más, hoy no tenés nuevos... Digamos, yo hago un estilo de humor que es clásico, ¿no? A mí me gusta el cuento. Más que el chiste, me gusta el cuento. Me gusta armarlo, darle una historia. Aunque también me gusta el chiste. Bueno, fíjate que no hay nuevos exponentes que hagan este estilo de humor. Ya está, eso se perdió. Ahora todo es como stand-up. Algunas cosas están buenas, otras más o menos, otras son muy ordinarias, pero también hay gente que le gusta esto. Entonces, por eso, como te dije anteriormente, ¿quién soy yo para juzgar? Exacto. Ahí sí hay como una diversidad, pero me está faltando, como decís vos, un Lelutier, que por ejemplo te hacían un humor blanco y exquisito para la gente que le gustaba eso. Ojo, que había gente que no le gustaba Lelutier. También, claro. No eran popularísimos, pero tenían un caudal de público enorme. Chicos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto. ¿Todo bien? Quiero consultarte, de tantos shows que han hecho, ¿algún recuerdo loco, divertido de algún show que haya salido completamente diferente a como ustedes esperaban o anhelaban? ¿Se cortó? Estaba pensando. Ay, no, quedó pensando. Lo dejaste helado con la pregunta. Lo dejaste helado. Muy bien. Quedó pensando. Por la energía del público, claro. Mira, te cuento una anécdota breve que tiene que ver con el espectáculo en sí. No voy a dar nombres por una cuestión de educación, pero yo hace muchos años hice un espectáculo con Gogó Andreu. Entonces el espectáculo arrancaba con las bailarinas en el escenario y atrás venía yo y iniciaba el monólogo inicial. Ni bien termino el monólogo bajo y estaba Gogó al pie del escenario que me dice, ay papito, ¿viste quién vino? Y me da un nombre. X. Y le digo, no, pero no sé quién es. Y me dice, ay, la que estaba en los Campanelli, ¿cómo no la conociste? Le digo, uy, Gogó, le digo, por una cuestión de edad, yo los Campanelli no llegué a verlo. Pero papito, es una figura, vos tenés que saludarla. Le digo, bueno, ahora la saludo, Gogó, dale. Era el primer acto. Nos vamos, hacemos un sketch, termina el sketch, bajo y me agarro a Gogó de vuelta. Me decía, no la saludaste. Le digo, pero pará, Gogó. Pará, digo que estamos en un sketch, digo, no estoy hablando al público. Cuando habla al público, a esto se suma Carna, que trabajaba con nosotros en la obra. Y viene Carmen y me dice, no, sí, Sergio, es conocida la señora. Digo, no, pero está bien, digo, no estoy diciendo, lo que pasa es que no la conozco. Me decía, no, pero saludala, Sergio, corresponde. Dale, ahora la saludo. Sigue un musical, bajo y me agarra a Gogó de vuelta. Me decía, no la saludaste. Digo, pará, ahora la saludo. Estoy tratando de ubicarla, miro al público y no sé quién es. Ay, papito, saludala, qué sé yo. Bueno, nada, me batalló. Había un ventrílocuo, Marcelo y Cirilo, que me decía lo mismo. Me decía, Sergio, saludala que corresponde. Digo, bueno, me empecé a sentir mal. Entonces salgo en el monólogo final, ya estoy hablando yo, haciendo cuentos, chistes, y veo una señora con un tapado, con unos aros, un peinado de peluca maravilloso. Yo digo, acá está la señora, no me acuerdo el nombre, te voy a decir, no sé, cualquier nombre, qué sé yo. Bueno, vamos a decir a Amalia González por decir algo. Entonces yo digo, mirá, ¿y quién nos visita? Alguien de los Campanelli, que los memoriosos recordarán con su frase. Yo iba armando todo lo que me habían dicho los otros. Digo, y nos visita Amalia González. Y yo señalo hacia un costado de la platea y se me para una de allá del otro lado. Nada que ver. No. Nada que ver. No, estaba saludando a la menos indicada. Papelón. Después me cagaron. No, Arriba del escenario me cagaron a pedo todo.
Claro, me decían, ¿cómo no la vas a conocer? ¿Qué sé yo? Che, y qué bárbaro. Y a todo esto, qué geniales los Campanelli. Qué geniales. Pero bueno, después vinieron Un casado con hijos, vino Los Benvenuto en el medio. Los Benvenuto también. Claro. Ay, Los chicos. Benvenuto era un poco eso, claro. Claro. Facu. Bueno, Sergio, Bueno, eso hace falta. Ese estilo de humor que vuelva a reunir a la familia delante Sí. de un televisor me encantaría que aparezca. Sí, totalmente. Sergio, ¿cómo estás? Acá Facundo Ventura te saluda. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo Primero, felicitarte por la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa con Racing. Me imagino que la habrás estado esperando mucho tiempo, pero bueno, felicitaciones por eso. Y después, justamente preguntarte por esto que mencionabas, de la falta de humor hoy en día en la televisión. ¿Crees que el humor que muestra la gente, el carácter que muestra la gente hoy en día en la calle, porque vemos que están todos bastante Irritados. alborotados, tiene que ver justamente con la falta de humor en la televisión? Y bueno, el humor cumple una función social muy importante. Para mí es mucho mejor que vos te vayas a dormir con una sonrisa, si hubiera un programa cómico, que irte a dormir con la pálida de un noticiero, que lo único que te muestran son todos hechos delictivos y cuestiones que a uno le meten miedo en la cabeza, que al otro día ya te levantas con otra alerta. Me parece que sí, que cambiaría muchísimo el humor social, digamos, si hubiera más programas de humor en la televisión, pero sin dudas, sin dudas. Con esto de que falleció el Papa Francisco, Sí. acabo de descubrir la oración del buen humor que tenía el Papa Francisco, y la acabo de descubrir por un Twitter. Ustedes que estaban hablando de las redes sociales, Sí. digo, mirá qué interesante. ¿Y qué está decía? buenísimo, ¿eh? ¿Qué decía el tuit? Ah, dame un segundo que ya te la busco. Ya A te la ver, busco porque ya me la te acabo de copiar. Mientras porque que está vos la buenísimo. mientras vos la Sí. buscás, yo le voy a recordar a todo el mundo que se reestrena la obra Hermanos en Llamas junto a nuestro amigo Sergio Bonal y Nito Artaza en junio en el Teatro La Casona. ¿Apareció? Produce el gran Aldo Escuchame, la tengo Funes. acá, María, Produce mirá. Aldo Funes, Aldo. Sí. Y te mando un beso enorme. Un abrazo, Aldo. Un abrazo. ¿Y encontramos el tuit? Sí, lo tengo. A ver. No, ya me lo transcribí al tweet y lo tengo. Es la oración del buen humor. Y dice: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Bien. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permita que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea, Santo Tomás del Moro. Pero mirá qué bárbaro. Qué bárbaro, O sea, eso fue real, no es una cosa que se escribió ahora. Eso fue algo No. que estaba escrito de antes. No, es la oración del buen humor, claro, de ¡Qué Santo Tomás bárbaro! Moro. Y lo dice el Papa Francisco en una de sus notas, Claro. que él arrancaba el día con esta oración, porque hay diferentes maneras de conectar con Dios, y él, si hay algo que le pedía a Dios, era que nunca le quite el sentido del humor, porque es un certificado de sanidad, Ahí tener va. un buen sentido del Mirá humor. vos. Y me encantó el mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Mandale un beso también a Nito Artaza. Y Por ya favor. nos contarás ya más cerca de junio, otra vez volver a hablar con vos y con quién se completa el elenco. Lo vamos a ir a ver, El lo vamos a ir a elenco ver. que se va... Vengan, chicos, se va a vengan, completar. son bienvenidos. Bueno, Amalia, ¿te puedo sí. contar algo referente a las redes que estaban hablando? Sí, claro. Vos sabés que mi hija, tengo una hija ya grande, tiene 22 años, tengo 3, Brian, Lucas y Maya. Siempre nombro a los 3 porque los 3 son mis motores. Pero Maya está viviendo esa etapa ya saliendo de la adolescencia, pero bueno, está con este nuevo modo de las redes sociales. Entonces me dice que conoció un chico por Tinder. Le digo, mira vos. Digo, ¿y qué onda? Bien, papá. Dice, después de Tinder, bueno, ya cruzamos mensajes por Instagram, dice, y nos fuimos conociendo. Le digo, mirá qué lindo, le digo, mirá qué bien, sí, dice, después, bueno, ya nos pasamos a Facebook, le digo, qué bueno, sí, y ahora estamos hablando por WhatsApp.
Antes que se nos corte el Zoom, dale que se nos corte el Zoom. No. Me dice, por fin, dice, en breve nos vamos a conocer. Y me dice, ¿qué te parece? Digo, me parece bárbaro, con esto de las redes sociales, si no te gusta lo vendés por Mercado Libre y listo.